Fundación Vivian Trías, que ha sido un gran animador en su desarrollo. Y ya que estoy en esto, voy a destacar la presencia del compañero Lalo Fernández, porque cuando lanzamos la iniciativa después de constituida la fundación, yo fui a la Casa del Pueblo a explicarle a mis compañeros cuál era la concepción, obviamente sin fines de lucro, encargada de promover la discusión y el desarrollo del pensamiento de avanzada en nuestro país y contribuir al mejor desenvolvimiento del país. En el Lalo identifico a los viejos compañeros como Gargano, que fue el primero en decir que compartía el punto de vista que yo tenía de crear una institución no partidaria, sino independiente, con autonomía, que era la mejor manera de contribuir al desarrollo del pensamiento progresista del país. Ahora, yo hice unas anotaciones pensando de otra manera esta reunión, pero bueno, voy a hablar de los orígenes de la fundación y su proceso fundacional, la concepción, cuáles fueron los primeros pasos en el desarrollo de su actividad académica, el comienzo con la constitución formal en el Palacio Legislativo que recordaba al comienzo, los 30 años de actividad académica, va a ser una síntesis de lo que hemos hecho, hablar de los foros, de los cursos, de los otros programas, de la filosofía para la acción de la Fundación como institución también independiente en el plano económico, porque sin esa independencia no podríamos tener independencia académica, o sea, la estrategia de autofinanciamiento de la Fundación, los criterios que empleamos para la participación de las distintas expresiones del pensamiento, del movimiento cultural, intelectual, social, gremial, estudiantil. ¿Dónde hemos funcionado? ¿Cómo han sido nuestros avatares en el plano ya más material? Y terminar diciendo algunas palabras a los jóvenes que están ahora militando en filas de la institución. Quiero empezar diciéndoles que la idea original de creación de la Fundación Vivian Trías ocurrió en el trabajo de la Comisión Especial Parlamentaria que a iniciativa del diputado colorado Víctor Cortazo creó esa comisión especial para hacer una selección de la obra doctrinaria de Trías, como reza en los 16 tomos de esa edición. Para alentar el trabajo honorario de todos los que trabajábamos allí, hacia el fin de año hacíamos una reunión, un ágape de despedida del año, y en esas reuniones surgió la idea de crear la Fundación Vivian Trías. Es decir, estamos trabajando, estamos contribuyendo a la publicación de la obra, pero hay que continuarlo. Esto no es simplemente tener libros en las bibliotecas, sino desarrollar, impulsar desde la perspectiva de ese pensamiento un trabajo de carácter cultural, académico, político también, claro, pero no partidario. O sea que la Fundación nació en ese marco de un trabajo parlamentario, plural, y por eso en su constitución tratamos de que todos esos factores, tanto políticos como académicos, estuvieran presentes en el esfuerzo, en la actividad, en los eventos de la propia fundación. Fue así que
arrancamos con la comisión de homenaje a Trías del 85 y 10 años después, en el 95, en el 15 aniversario del fallecimiento de Trías, en el Palacio Legislativo, en una de sus salas más amplias, todavía no funcionaba el anexo, hicimos el acto de constitución de la Fundación, en donde precisamente habló en esa presentación por la institución naciente el compañero Alberto Metol Ferré, otro de los vicepresidentes fundadores, y yo como el presidente inicial de la institución. Fue una reunión importantísima, un día de final de Peñarol y Nacional, que claro, de Peñarol, claro. Y que tuvimos que ser rigurosos. Y tenemos que ser rigurosos, o tuvimos que ser rigurosos en el tiempo. En los primeros pasos dijimos, bueno, vamos a hacer dos cosas fundamentales en la institución. Hacer foro de debate para promover la discusión sobre los más diversos temas nacionales, internacionales, sociales, culturales, y hacer cursos de formación en el área humanística, porque venía por la derecha un gran empuje por minimizar la formación humanística en nuestra enseñanza pública. Entonces nosotros dijimos, ahí tenemos un espacio para trabajar. Antes de hacer este acto constitutivo del año 95, ya empezamos a trabajar, porque como queríamos autofinanciar la institución, antes de pedir el aporte, dijimos, vamos a demostrar la capacidad que tenemos en organizar esta institución modesta de carácter cultural. Y entonces, el acto de constitución fue, como decíamos, hacia fines del 95, y durante todo el 95, mientras logramos apoyos de todo tipo, hicimos el primer foro de debate, que a sugerencia de un gran historiador social, tal vez el más importante, Yamandú González Sierra, empezamos un foro sobre la fermental década de los 50, que tenía la doble resonancia, porque allí empezó el magisterio político-ideológico de Vivian Trías, y por otro lado, porque también en esa década se habían echado bases importantes de la unidad sindical por un lado y de la unidad político-popular por otro lado. Y así hicimos el primer foro, tuvimos como 10 sesiones. Lo hacíamos en la primera sede que tuvimos, compartiéndola con los dueños, que era el Instituto Bertolt Brecht, que nos acogió con gran fraternidad. Luego, al año siguiente, dijimos, bueno, vamos a traer al profesor Carlos Machado, que es uno de los sabios que yo conocí en mi vida. Era un sabio. Y lo teníamos, se había quedado en el exilio en Buenos Aires. Y entonces yo, un poco en serio y un poco en broma, decía, bueno, si rescatamos para la cultura nacional y popular a Machado, ya estamos justificando fuertemente a la Fundación Vivian Trías. Y así empezó ya al año siguiente, en el 96, los cursos. Este programa de cursos yo lo voy a sintetizar entre Machado y Gabriel Kirich, que fue discípulo de Machado. En el primer curso, que fue sobre historia del siglo XX, ya Gabriel, estudiante muy joven del IMPA, participó en ese curso. También ayer lo recordaba con Luis, su padre, Luis Viñolo, gran personalidad
de nuestra patria, también se inscribió en ese curso. O sea que desde veteranos, luchadores sociales de nuestra cultura, hasta los jóvenes que recién se iniciaban en la formación docente, como fue el caso de Gabriel Illich. Hemos hecho cursos en estos años extraordinarios, de todo tipo, prevaleciendo los temas de la historia reciente, pero no únicamente. Machado empezó a venir los fines de semana de cada mes, con gran esfuerzo, con gran espíritu y con gran dedicación. Hacía un curso los jueves, un curso los viernes y un taller los sábados. Y eso lo multiplicó por todos los años, desde el 96 hasta que se enfermó. Ya enfermo incluso dio algunos cursos. Y Gabriel, su discípulo, en el tramo complicado que tuvimos en la institución por la pandemia, complicado desde el punto de vista económico también, Gabriel, nombrado nuevo secretario de la Fundación, hizo unos cursos fantásticos, con presencia, pero sobre todo vía internet, vía Zoom, con centenares y centenares de discípulos que siguieron sus cursos. Por eso yo pongo esos dos extremos de la larga trayectoria docente que hubo acá. Y tuvimos colaboraciones de gente fantástica, en el plano del arte, Ricardo Pallares, que también fue un gran colaborador en el Consejo Director. Tuvimos a Carlos de Masi, otro gran profesor de historia, que hizo varios cursos, y podíamos seguir. Otros compañeros, no de historia, sino del área económica, Jorge Notaro hizo bien importantes cursos de formación en economía política para la muchachada, para los trabajadores que se inscribieron en esos cursos. Los foros de debates fueron tal vez el buque insignia de la institución. Se realizaron alrededor de medio centenar de foros. Si el promedio de esos foros era de 10 sesiones por cada foro, estamos hablando de 150 eventos académicos de la institución. Y si en cada una de esas sesiones participaban en promedio 3, estamos hablando de medio millar de panelistas. Algunos de gran contribución en esos paneles, elegíamos de acuerdo a los temas que tuvieran expresión los distintos sectores políticos, académicos, la gente de más valía, en fin, tratamos también de mantener un cierto equilibrio de género, porque al principio nos olvidábamos de que habían compañeras de gran nivel y a partir de ese llamado de atención empezamos a hacer foros de debate con una rica participación de las compañeras del mundo académico o del mundo político o del mundo social. Por otro lado, nosotros en la Fundación desarrollamos otros programas, no los foros, no solo los cursos, sino que creamos un espacio Metol para discutir y difundir el pensamiento de este compatriota de gran valía. Hicimos un acuerdo con la Facultad de Humanidades, con el CIESU, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, en donde contribuimos a desarrollar seminarios sobre temas y personalidades olvidadas en la historia del país. Hicimos
muchos encuentros, muchos seminarios allí. También hicimos un seminario sobre el pensamiento de José Carlos Mariátegui, el primer marxista latinoamericano, el más importante de los marxistas latinoamericanos. También en la fundación hicimos, yo creo que centenares de presentaciones de libros para ayudar a difundir la elaboración teórica de nuestros principales colaboradores. Y también se trabajó sobre la base de donaciones, fundamentalmente se trabajó en la biblioteca popular de la fundación, que en aquel momento, con el respaldo de sus compañeros, le llamamos a la Biblioteca Popular de la Fundación Vivian Trías Héctor Rodríguez, en homenaje a una de las grandes figuras del movimiento social del Uruguay. Para mí, la más importante, la que más me ayudó en mi propia formación. Y ahora vamos al tema del autofinanciamiento. Yo recuerdo que en esa reunión con Curiel y Celia, gran compañera, les planteé cuál era la filosofía en el plano financiero que traíamos. Y les expliqué que queríamos autofinanciar. Un poco me desalentaron en eso, pero yo, testarudo, seguí adelante con el proyecto. De forma que cuando empezamos el primer foro en el año 95, ya empezamos a ser colaboradores, donantes mensuales y donantes que podían hacer aportes anuales significativos, todos de nuestro país, todos compatriotas, afines a la idea de una institución con el nombre de TRIA. Eso lo ajustamos en una reunión en la casa de otro gran colaborador de la Fundación, José Antonio Amado, un viejo militante socialista del Pago de Cerro Largo, cuyo hijo está aquí presente, que también ha sido buen colaborador en muchas tareas de la Fundación. Y en su casa yo me reuní con la gente que yo conocía desde el movimiento estudiantil hasta la actividad partidaria, que eran buenos en conseguir dinero, para ver cómo podíamos financiar los uruguayos sin dependencia de ninguna foundation ni ninguna institución extranjera, cómo podíamos mantener y darle larga vida a la fundación. Y allí surgió esa idea de tener colaboradores mensuales y colaboradores anuales. Con el decurso de los años de funcionamiento surgió la idea de las cenas anuales, que era el motivo fundamental, la confraternidad de todos los que colaboraban honoris causa con la fundación, que ya eran muchos, y entonces los agasajábamos en una cena. Eso también dejaba un resultado financiero. Y por último, en la Citarrosa desarrollamos año a año, en el aniversario del nacimiento de Trías, espectáculos artísticos, que también eran una fuente de financiamiento. Y así la Fundación llegó al periodo más crítico, que fue cuando la pandemia, en donde no podíamos hacer actividades públicas, donde no podíamos hacer cenas ni espectáculos, y entonces se nos ocurrió la idea de crear una fuente a través de Antel. Antel tiene un sistema de números que, llamándolos desde los teléfonos fijos, la gente queda incorporada a la donación mensual. Eso es una potente fuente de financiamiento, junto con los aportes anuales que seguimos pechando
a compañeros de buenos recursos personales que con gran generosidad aportan anualmente a la Fundación. Claro que hay una explicación de que con esos recursos, ¿cómo hemos podido transitar 30 años de actividad? Y la explicación es sencilla. Con experiencia de otras ONG, de otras instituciones similares, no quisimos tener una institución burocrática, sino con un mínimo de funcionarios rentados. Al principio empezamos con una persona part-time y al poco tiempo de integrar la fundación tuvimos la suerte de encontrar, por otras razones de militancia, a la gran compañera que ha sido Raquel Sierra. 28 años de servicio de la fundación. Ella ha dado una gran contribución. Sin ella es imposible pensar en lo que hemos hecho. Poco tiempo después, algunos años después, a sugerencia de Carlos Machado, incorporamos a Nagui Marcilla, una compañera argentina de buena formación, que rápidamente ocupó la Secretaría Académica. O sea, la Fundación tiene 2 funcionarias rentadas, part-time, bien pagadas, con todos los derechos laborales que corresponde, una dedicada a la parte de administración y la otra dedicada a la parte académica, secretaria administrativa y secretaria académica. Y así voy terminando diciendo algunas cosas sobre los locales que hemos tenido. Primero, empezamos, como dije, en la Bertolt Brecht alquilando una pieza. Luego, en este edificio, Sereña, al dejar la presidencia del Frente Amplio, había alquilado un piso. Yo no había podido venir a la inauguración de ese instituto 1815 y lo vine a visitar y me encantó el lugar. Entonces le dije, en un momento de bajón inmobiliario del país, estamos hablando de 2002, 2003. Y entonces le dije, bueno, mi general, cuando quede algún piso vacío, me avisa. Me avisó otro general destacado que presidió la Suprema Corte Militar, que no debería existir. Me avisó que había quedado este piso libre. No teníamos, obviamente, recursos para adquirirlo y lo alquilamos. La idea era, en vez de alquilar una pieza en la Bertolt Brecht, alquilar por un precio similar, muy bajo, todo este piso quinto de la Fundación Bibliatría. Poco tiempo después de estar alquilando, Eduardo Galeano, que ha sido otro de los grandes puntales de la Fundación, recibió un premio por su actividad, su aporte en el área de los derechos humanos, y una parte de ese premio era una cantidad de $100.000 para distribuir en 3 organizaciones afines al premio. Y Galeano eligió a Brecha, a Cinemateca y a la Fundación Bibliatría. Y en vez de quedarnos, utilizar enseguida ese dinero, dijimos, no, vamos a apretarlo y cuando el piso se ponga en venta, lo podemos adquirir. Y así fue lo que ocurrió. Esto estaba en pleito sucesorio. El albacea sucesorio era un abogado de mi tiempo, o sea, amigo mío, blanquillo, pero amigo mío. Blancopillo sería. Blancopillo. Y entonces, cuando se terminó el pleito, vino un administrador inmobiliario, Dante Yoko, a ofrecer en venta el apartamento. Y se lo pudimos comprar
sin tener deuda ninguna. Ese dinero que lo habíamos depositado en el banco a plazo fijo nos permitió comprar por poco más de $30.000 esta sede. Yoko era de Nacional, ¿no? De Nacional. Era de Nacional. Presidente, campeón de América y del mundo. Y del mundo. Sí, no, de verdad. Gran tipo, gran tipo. Quiso vendernos en 40.000 y yo lo fui trabajando en 34. O sea que lo pudimos pagar. Eso era más por hincha de Nacional que por blanco. Bueno, y para terminar lo último, que no lo último, los jóvenes. A fines de los 90, comienzo del 2000, tuvimos un grupo juvenil muy potente, entre los cuales, aquí está Roberto García, eran en general estudiantes del IPA, cuyo gran articulador fue Gabriel Kirich, que ya venía del primer curso de Machado. Hicieron una labor extraordinaria, sacaron incluso documentos con una definición ideológica de carácter socialista, sacaron un periódico impreso, memoria.ur o .ui. Sacaron muchos ejemplares, hasta ahí recuerdo que a mí, siendo ministro del Interior en el 2005, esa juventud fue extraordinaria, le dio un impulso y una creatividad a la institución muy, muy grande. Y yo tengo la información que me dan los compañeros que están activamente hoy al frente de la Fundación, Eber Freitas, Gabriel Kirich, las compañeras Raquel Inagui. Sé que hay un núcleo juvenil aquí a quien yo llamo a darle permanencia y continuidad a la institución. Sin jóvenes, tampoco, por más malabarismo financiero de lo que hemos hecho y más actividad de la que hemos llevado adelante, no se mantiene la Fundación. Y yo hago votos para que en el 2045, cuando cumplamos 50 años, que no estaremos mucho de lo que estamos aquí, también la Fundación celebre su primer cincuentenario. Porque una institución que tenga validez tiene que dejar huella, no puede ser una cosa como tantas instituciones de este tipo que se han hecho y que han desaparecido por distintas razones. Entre otras, no solo la financiera, sino la del sectarismo. Y yo recuerdo que en los primeros años de la Fundación, cuando armábamos los cursos o los foros de debate, yo siempre hablaba con algunos compañeros, muchos de ellos independientes, empezando por el Tucho Metol, que era vice de la Fundación, sino que también recurríamos a compañeros como Rodrigo Arocena, que después fue importante miembro de la Fundación y rector de la universidad, el Hugo Core, que fue una de las personalidades de nuestra izquierda más importante, más talentosa, Gerardo Caetano, que nos mandó saludos, que no pudo estar, que también yo lo consultaba, no solo para los temas que pudieran ser atractivos y necesarios en el debate público, sino también para los panelistas a invitar, porque yo no quería sectarizar las invitaciones. Una de las virtudes de la Fundación fue que le dio espacio a todos los sectores del pensamiento nacional, tanto político partidario, como social, como académico. Tratamos de elegir los mejores y no comprarnos problemas también para cuando los debates se podían hacer en temas conflictivos. Y vaya que tuvimos algún foro complicado, como cuando desarrollamos un foro
sobre política internacional, en ese momento en el Teatro del Notariado, y una de sus sesiones era sobre qué iba a pasar después de la crisis de los 2000 con Palestina. Y ahí invitamos a un embajador palestino, creo que era el que estaba en Argentina. Aquí todavía no teníamos reconocimiento del Estado palestino en el Uruguay. Eso vino con los gobiernos del Frente Amplio, concretamente en el gobierno de Pepe Mujica se concretó ese reconocimiento. Y allí vino un grupo organizado de gente sectaria que no quería dejar hablar al embajador palestino. Hasta Karen García, que fue también un buen colaborador de la fundación, que en aquel momento era parlamentario, se levantó y dijo: yo voy a hablar con el ministro Stirling por este tema. Y ahí se levantaron unos 200 personas que habían venido organizadas, con gente en los laterales, que eran agentes, evidentemente, por su manera de proceder violenta, y pudimos terminar esa sesión. Yo creo que fue la primera sonada político-sectaria que hubo en el país, la primera y la única, porque por suerte no hemos tenido reacciones de ese tipo. Pero la Fundación sobrellevó bien, aunque perdimos la posibilidad de seguir utilizando los salones del Teatro del Notariado. Pero tuvimos otros lugares donde poder desarrollar los foros más importantes. A los jóvenes entonces que sigan en la Fundación, que le metan, que aquí hay espacio, que hay puertas y ventanas abiertas, y que sigan creciendo en una juventud complicada como la que tenemos en estos tiempos. No solo acá, sino sobre todo lo que hemos visto en algunos países cercanos como Argentina o en países europeos, en donde hay una juventud que no congenia con el pensamiento de avanzada de nuestros pueblos, y tenemos que trabajar mucho a nivel juvenil, mucho más que antes quizás. Y yo tengo la firme esperanza de que no solo desde el movimiento estudiantil, sino de todos los ámbitos en donde actúa la juventud, encuentre en nuestra institución, en la Fundación TRIA, un lugar para el trabajo, para la creación y el crecimiento. Muchas gracias.